Titulé la palabra polos opuestos, ¿sí? Ahí está, polos opuestos. Y vamos a leer un salmo que yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, Salmo 1, del 1 al 2, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Amén. ¿Cuántas veces leímos este salmo, no? Y es como muy explícito. Si yo le digo a uno de ustedes que me diga, resumido, ¿de qué habla este salmo? Una palabra, una frase. ¿De qué habla este salmo? ¿Cómo? De manejarse solo, de manejarse solo. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, voy a ir a preguntar. No, mentira. Bueno, una más pido, una bien ahí que está, ¿no? No confiar en nadie. No confiar en nadie. ¿Y qué? A ver, ¿qué dice el versículo 2? Ay, muchas gracias. ¿Qué dice el versículo 2? Vivir conforme a la ley del Señor. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, gracias por acá los pensamientos. Y la verdad que cuando leemos esto, es como decían los chicos y también Lore, vos decís, bueno, lees la importancia de leer la palabra. Bueno, Mari, yo ya sé que hay que leer la palabra, todo bien, pero ya sabemos que no tenemos que juntarnos, algunos dicen así, ¿no? Con pecadores y cómo vamos a hacer eso, ¿no? Y ya está, ya lo sabemos eso. ¿Y qué hay de nuevo en todo esto, no? Ahora, si nos ponemos a leer un poquito, a desmenuzar, podemos observar, está bueno dejarlo ahí, así queda. Podemos observar que para poder vivir un poquito esto, ¿no? Necesitamos trabajar en nuestro carácter espiritual, en nuestra vida, en nuestro carácter, ¿no? Y nos puede llegar a hablar del carácter espiritual que el Señor desea, esa persona espiritual ideal, ¿viste? Que bueno, que anda, que tiene el refruto, un carácter genial, que lee la palabra, se deleita constantemente, ¿no? Como, a veces parecería como una utopía, ¿no? Como algo que nunca uno puede llegar a lograr, ¿no? Ahora, me puse como a pensar un poquito lo que dice, ¿no? Dice, dichoso el hombre que no sigue. Y habla de tres tipos de personas. Habla de malvados, de pecadores y habla de blasfemos. Entonces dije, bueno, voy a parafrasear un poquito, ¿no? Se los voy a leer. ¿Qué podría decir este salmo parafraseando lo que significa malvado, pecador y blasfemo? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los que están en comunión con Dios. De los que no están, perdón, en comunión con Dios. De los que están en desarmonía. Ni se detiene en la senda de los ofensores habituales que como hábito erran al blanco. Se apartan del camino o están extraviados. Y también dice, ¿no? Dichoso el que no cultiva la amistad de los que se ríen de lo santo, de lo sagrado, de los orgullosos y de los autosuficientes, sino que en la ley del Señor medita día y noche. Fuerte, ¿no? Porque vos decís blasfemos, pecadores y el otro malvados, y vos decís, ay, yo soy santo, redimida por Cristo, la sangre de Cristo me redimió, ¿no? Y como que te sentís como fuera, ¿no? Decís, yo con esta gente no me junto ni nada, y trato de leer la palabra, ¿no? Ahora, fíjense que no es que dice, dichoso el que no anda, el que no es amigo de pecadores, de todo este tipo de personas, de características. Igual cuando hablamos de la blasfemia, un paréntesis, hay todo ahí, lo que dice la palabra, algunos hablan de la incredulidad, ¿no? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso es otra cosa. Sí, pero esto es blasfemar, ¿no? Hablar y decir. Pero no dice dichoso el que no anda con pecadores, sino... Y que todos son amigos, somos todos cristianos. ¿Viste? Yo conocí una persona hace muchos años
que me decía, no, yo con gente del mundo, ¿no? Porque nosotros no vivimos en el mundo, nosotros flotamos en el aire, ¿no? Yo con gente del mundo, no, yo no me junto con gente del mundo porque, no, escuchame, la Biblia dice, no, y vos decís, ¿y a quién vamos a ir a hablarle? De Cristo, ¿no? No, a través de cómo mostramos nuestra vida, no solamente entre cristianos, sino a aquellos que necesitan conocer al Señor. Entonces dice, el tema es no contaminarse, no ceder. O sea, lo que el salmista no quiere decir es que no sigas el consejo, o sea, no cedas ante la influencia, que ellos no te sean de influencia para vos, ¿no? Como siempre escuchamos, nosotros tenemos que ser de influencia para los otros. Ahora, cuando yo leía esto y empezaba a parafrasear buscando el significado de lo que son pecadores, blasfemos y malvados, yo decía, pero a ver, porque cuando vos lo dices así es medio fuerte, pero cuando te pones a ver, te habla de los que no están en comunión con Dios, de los que están en desarmonía, de los que a veces nos apartamos, erramos al blanco, de los que, bueno, esto ya es obviamente, ¿no? Reírse de lo santo, de aquellos que son autosuficientes, ¿no? Yo dije, me puse orgullosos, dije, yo la verdad que muchas veces me encuentro en este lugar, ¿no? Yo no sé ustedes, yo muchas veces me doy cuenta que me puedo encontrar en este lugar. Entonces, como que el salmista está diciendo, uno mira este pasaje, por eso está bueno dejarlo, ¿no? Por si alguno quiere ir leyéndolo. Uno lee este pasaje y uno se pone afuera del pasaje. Vos mirás a los demás, al pecador el otro, al blasfemo, al malvado. Yo digo, a ver, todos los días, ¿qué es lo que pienso en mi cabeza? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué voces escucho? ¿A qué voces estoy escuchando? ¿Qué es lo que me está hablando? ¿Qué es lo que me está alimentando a mí? Entonces, pensaba como un punto, ¿no? Primeramente, verme a mí en estas características, en que muchas veces no me tengo que, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo. Entonces, cómo la mente, cómo trabaja en contra. Ahora les voy a decir porque titulé polos opuestos. Entonces yo a veces digo, ¿el malo está afuera o a veces está dentro de mí? También ese malo, ¿no? Porque a veces es fácil. Yo cada vez que alguien viene y dice, necesito una sugerencia, un consejo. Antes uno, viste que vos hablás, decís, y decís, no, vos tenés que hacer esto porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y por ahí vos no sabés la experiencia de la persona, no estás empatizando, no sabés qué herramientas tiene para trabajar, le estás diciendo lo que vos harías, pero vos no sabés si esa persona está en condiciones de que le hables de esa manera o que la escuches, ¿no? Entonces digo, ¿el malo está afuera o a veces está dentro de mí, no? Y es fuerte, porque en realidad nos está hablando a los cristianos, no nos está hablando a la gente que no conoce a Cristo. Miren, todos los pasajes que hoy vamos a leer, fíjense que les está hablando a los cristianos. Entonces puede decir, Mari, esta palabra yo ya me la sé toda de memoria, y podemos algunos decir lo que continúa de memoria, pero por algo el salmista nos hablaba a nosotros, ¿no? Nos habla a nosotros, a los cristianos. Entonces, a veces la mala compañía son nuestros propios pensamientos, ¿no? Por experiencias, por situaciones, por argumentos, por un montón de cosas que ahora vamos a ver. Entonces, todo eso crea duda en nuestro corazón. Ahora, vemos esta palabra y decimos, bueno, listo, yo tengo que no me tengo que juntar o ceder a la influencia, ¿no? De este tipo de características o tratar de ver lo que yo estoy pensando día a día. Pero hay un gran problema, y se los tengo que decir, que luchamos contra nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Como que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos constantemente, y creo que hoy el mundo donde vivimos todos nosotros está lleno de tantas ideologías, y esto de que a lo bueno llamarás malo y a lo malo bueno es tremendo, y hay que estar tan preparado, pero principalmente con la palabra para saber realmente, ¿no? Lo que se nos predica, porque no solamente las ideologías están afuera, sino que muchas veces están dentro de la iglesia, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Ahora, como hablábamos al principio, el carácter es fundamental para todo esto. Pero hay algo que tenemos que saber y que creo que el Señor quiere que sepamos, que tengamos bien en claro en esta mañana. Para poder vivir esto, tenemos un problema.
Y está en Gálatas 5, del 16 al 21. Bueno, esto es un poquito largo. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Yo digo algo más. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Impresionante, ¿no? Y por eso me gustó por pensar en el nombre polos opuestos, ¿no? Porque nos habla de la carne y del espíritu. Nos dice el salmista que tenemos que deleitarnos en la palabra, ¿sí? Y tratar de no ceder a la influencia del mundo. Ahora, esta es la lucha que vamos a tener constante para poder vivir eso. Hay una lucha, la carne y el espíritu. Ante cualquier situación vamos a tener, vieron que cuando llegamos a Cristo y somos redimidos, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, pero nosotros venimos de una vida, ¿no? Venimos de una vida y a veces nos pasa esto, vieron que a veces el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la carne tira para un lado y el espíritu tira para el otro, ¿no? Entonces, ahora fíjense que si en nuestra vieja vida, vamos a decirlo así, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, no sé, nos venía bien para poder defendernos de ciertas cosas de la gente, en ciertas conversaciones, peleas, discusiones, o lo que sea. Gritar, insultar, veníamos de eso, ¿no? Como que el Señor viene a moldear todo eso y a trabajar. Ahora, podemos decir gritar, discutir, pelear, insultar, maltratar, mentir, todas cosas que venían ya de nuestro aprendizaje previo, ¿no? De muchas cosas que escuchamos o de muchas cosas que vivimos. Ahora, cuando pensamos y vemos el texto andar en la carne o andar en el espíritu. ¿Qué es andar en la carne, no? Porque carne tenemos, yo un poquito menos, pero estoy adelgazando un poquito. No, pero cuando habla de la carne, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de una persona, como leíamos hace un rato, ¿no? De que no se quiere rendir al Señor, de que vive, no le pide consejos al Señor, que es orgulloso, que su ego está herido y su ego grita más fuerte. Si hablamos de la carne, hablamos de las obras del alma, de la naturaleza humana, de mi ego, ¿no? De nuestra individualidad. Y acá puse, es andar como el mundo anda. Piensa, busca, anhela, busca fama, poder, apariencia exterior, aprobación de los hombres, dinero, etc. Y cualquier similitud en la realidad con nosotros los cristianos es pura coincidencia, ¿no? O sea, pensar en que cuando nos sentimos a veces autosuficientes, que tomamos decisiones, no oramos, es como que, bueno, yo sé, yo estudié, yo sé esto, yo sé lo otro, siempre me fue bien así, ¿no? La experiencia, entonces, listo, voy a la vieja naturaleza y me manejo como quiero, ¿no? Entonces, eso sería andar en la carne. Y cuando andamos en el Espíritu, somos personas que tenemos a Dios en nuestro corazón, al Espíritu Santo en nuestro corazón, y el Señor nos habla, ¿no? Pero lo más difícil es tener la capacidad de escucharlo, de disociar qué es el del Señor y qué es de la carne o qué es mío, ¿no? Porque no es que la carne en sí sea mala, sino que nosotros estamos llenos de experiencias, de ego, de un montón de cosas, y que todo eso, como dice la Biblia, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿no? Y todo eso es engañoso. Pero cuando andamos en el Espíritu, tenemos a Dios en nuestro corazón y decimos, bueno, Señor, yo realmente quiero ir para este lado, pero entiendo, Señor, que vos me guiás en mi comunión con vos y me decís que tengo que ir para el otro, ¿no? Me susurrás. O sea, no somos robots tampoco, ¿no? No es tan fácil.
pero si cultivamos y mantenemos una relación con el Señor, creo que eso es algo que vamos a poder ir trabajando. Entonces, si hago caso a lo que dice el Espíritu, voy para un lado. Y si hace caso a lo que dice la carne, voy para el otro, ¿no? A lo que dice mi corazón, a lo que dice mi alma. Y entonces Pablo nos dice que andando en el Espíritu crecemos y desarrollamos fruto. Porque después el Salmo dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su hoja a tiempo, su hoja no cae, ¿no? Da su fruto a tiempo y su hoja no cae, ¿no? Entonces, andando en el Espíritu es que crecemos. Yo siempre lo digo y es lo que siempre creo que voy a transmitir porque nos queremos apropiar de los dones del Señor y la palabra dice que hay que orar. Por ahí soy un poco hincha a veces en repetirlo esto, pero hemos sido enseñados muchas veces diferente, ¿no? Los dones son espectaculares, ¿sí? Para servir al Señor, pero el carácter cristiano es lo más difícil, es el fruto del Espíritu. Por eso muchas veces caemos, por eso muchas veces, ¿no? Vemos un montón de situaciones que decís, ¿cómo llegué hasta acá? ¿No? Necesitamos este poder desarrollar en el fruto. Y Pablo nos dice que andando en el Espíritu es como desarrollamos. Entonces, pensando en esto, necesitamos saber qué es lo que me dice el Señor y qué es lo que me dice mi creencia, que antes esa creencia me llevaba a buen puerto. ¿No? ¿Qué es lo que me dice el Señor? Porque a veces nuestras creencias, nuestras experiencias no nos dicen lo mismo que lo que nos dice la palabra, ¿no? Entonces, teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, remarqué esto importante. Dice, si yo quiero saber lo que Dios me dice, tengo que ir a la ley del Señor, ¿no? A su palabra. Y si yo tengo que ir a lo que digo yo, a lo que dice mi ego, tengo que ir a la carne, a mis emociones. No porque las emociones sean malas, porque el Señor nos dio un alma, emociones donde nos podemos manifestar y podemos hablar y compartir, ¿no? Pero muchas veces es más fuerte lo que sentimos que lo que el Señor nos está diciendo y es muy claro y ahí ocurre como un choque, ¿no? Y esta es la lucha, ¿no? Como dice el versículo 17, igual lo tengo acá. Porque esta, ¿no? La naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, ¿no? Entonces, hay una lucha, ¿no? Venimos, que el Señor nos dice que a través del Salmo que tenemos que deleitarnos en la palabra, que no tenemos que ser a la influencia del otro. Por otro lado nos dice, pero hay un problema. Hay una lucha, la carne, el espíritu para un lado, la carne para el otro. ¿Bien? Para resumir un poquito. Ahora, hay una lucha, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta vivir todo esto? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? También la tenés, ¿no? Gracias. En 2 Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Voy a hablar de acá porque yo fui poniendo entre paréntesis, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Busqué otras versiones, ¿no? Que pueden decir, porque las armas de nuestras milicias no son de este mundo, sino que tienen el poder para destruir las fortalezas del enemigo, fortalezas del razonamiento humano que están en nuestra contra. Y, en vez de toda altivez, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Me van entendiendo? Amén. Amén. Entonces, fíjense cómo acá el apóstol nos muestra, ¿no? Y nos dice, bueno, va a haber un problema, ¿sí? Hay argumentos, hay razonamientos, ¿no? Que como decíamos recién, que tienen que ver con nuestra experiencia y cosas que se nos fueron metiendo de la vida, de opiniones, de gente que nos dijo esto, de todo lo que vivimos. Me pasó un día así, entonces la vida, esto es así, y entonces yo, esto es así, ya está. Me tengo que manejar así, ¿no? Por la experiencia que tuve. Y fue una experiencia y la experiencia no siempre es objetiva, ¿no? Son argumentos que no nos permiten dar frutos, ¿no? Ahora, ¿cómo derribamos esos argumentos, ¿no? ¿Qué leíamos recién? ¿A través de qué derribamos los argumentos?
al Espíritu Santo. ¿Cómo? Amén. Amén. Muy bien. Esto estaba preparado ya, yo le dije, ¿viste? Si nadie dice nada, vos hablá, vos meté ahí. Gracias. Bueno, dice, ¿cómo me hizo reír? Bueno, muy bien, así hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo agregamos argumentos? Con la verdad, con la verdad. Vieron que dice Jesús, la verdad nos hace libres, ¿sí? Esa verdad nos hace libres. La verdad mata argumentos. Porque vos te encontrás con la verdad en la palabra y no solo que mates, o sea, empezás a decir, pará, te empezás a ver, empieza a ser un espejo la palabra, ¿no? Y el Señor comienza a transformar tu mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, que esos pensamientos puedan obedecer al Señor. Yo tuve un tiempo donde tuve así este pasaje como que fue muy latente. Tenemos un libro en casa que se llama, el de Joy Meyer, El campo de batalla de la mente. Realmente, el campo de batalla es tremendo. Y realmente, esto no es que el campo de batalla de la mente es para así los chiquitos, no. La mente es para todos, principalmente para los cristianos, que el enemigo de dónde nos quiere sacar, ¿no? Entonces, digo, qué importante, en la mente libramos una batalla muy, pero muy fuerte día a día, desde que te tratás de levantar y sacar la manito con este frío que hace, hasta que te levantás y continúa tu día y termina tu día, y constantemente libramos, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿no? Porque digo, fíjense que nosotros podemos venir a la iglesia de lunes los domingos, y de lunes a sábado es como que nos vamos acá, ay, qué linda palabra, el Señor divino, cantamos, levantamos la mano, lloramos. Llegamos esta semana, no sé si a alguna vez le pasó, que dice, no, me tengo que poner las pilas, la verdad que necesito orar y no, voy a hacer así. Yo mínimo 2 horas voy a estar en la presencia del Señor, nunca 5 minutos, directamente 2 horas. Bueno, 2 horas voy a estar en la presencia del Señor, voy a orar, voy a leer la palabra, me voy a hacer todo un estudio bíblico, me voy a conectar a un montón de estudios que hay ahora, vieron en Instagram, pero lleno, en las redes, ¿no? Una bendición. Pero llegamos a casa y empezamos, ¿viste? Empiezan las situaciones del día a día, ¿viste? Qué sé yo, qué sé cuánto. Y empezás, bueno, a ver, en Instagram, el hot sale. El hot sale, no sé si alguno estuvo viendo esta semana, yo sí, les cuento, confieso, pido perdón al Señor. Bueno, el hot sale, o mirar ropa, lo que está de moda, los colores de moda, los vestidos de moda, los colores que hay, que no es un pecado, digo, ¿no? Obviamente. Empezamos a ver, bueno, a ver esta actriz que está haciendo, a ver qué está haciendo este otro, a ver quién quedó en La Voz, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Y las series, Netflix. Yo tengo acá gente que tiene doctorado en series, se los tengo que decir. Si ustedes necesitan recomendación de series, les puedo indicar a quién pedirles consejos, consejos sabios. Las series que de verdad, o sea, yo les digo, una vez nos dijeron, hablando con una persona, nos daban consejo y nos decían, lo importante en el ser humano es la honestidad primero con uno mismo. Porque vos le podés mentir al otro, pero vos sabés. Cuando le decís, yo miro un ejemplo, hablando de la serie, ¿no? Me enganché ahora con la serie, pero bueno. Miro una serie y después, listo, ya está. Después estoy todo el día con alabanza al Señor, glorifico el nombre del Señor. Yo tengo un tema con las series, se los confieso. Esta parte no, que en YouTube le cortala. Que me vean muy espiritual. Tengo un problema con las series yo. ¿Por qué? Porque, claro, yo me pongo, ¿saben las veces que me hablaba? Cuando yo me meto, es como que me meto, yo ya me empiezo a decir, me identifico con los personajes de tal modo que, de verdad, termino de ver la serie y estoy pensando cómo solucionarla. Pero así me manejo yo, no estoy diciendo que todos se manejan así, que es un pecado ver series. Pero yo sé que yo empiezo una serie, ¿para qué empecé esa que me recomendaron un café con aroma de mujer? Bueno, yo directamente adelanto porque me desesperan ciertas partes que son como muertas, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto, no? Trato un poco de traerlo a la realidad. Y Lea muchas veces me ha hablado y me hablaba y yo, para Lea, para, y me hablaba y yo sí. Y Lea mirándome así como diciendo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Te estás atrapada por no sé? Bueno, y realmente yo empiezo una serie hasta que no la termino, no, es como que no puedo. Entonces, yo me conozco. Entonces, ahora si veo algo, ahora hace bastante que no veo. Digo, no,
Yo sé de qué tengo que hacer ayuno, por así decirlo, ¿no? Me conozco y digo, pará, ¿es un pecado ver una serie? Obvio que no. El problema no es la serie, el problema soy yo. ¿Me entienden? Ahora, el tema está en esto, como decíamos. Por ahí salimos de la iglesia recontentos, vamos a casa y en la semana, bueno, dale, estamos con la música, música cristiana, música no cristiana, que no digo que sea un pecado. Yo no estoy catalogando todas estas cosas como pecado, ¿sí? Lo que estoy diciendo es de lo que me vivo alimentando y de lo que no cultivo para poder vivir todo esto, ¿no? Que nos decía el salmista. Entonces, que ahí hablamos de la lucha de la carne, del espíritu, y hablamos de lo cotidiano, de todo esto que vivimos que nos cuesta. Y hace un tiempo hablaba con unas personas que estaban haciendo un ayuno, y yo siempre dije, a mí yo no tengo problema por ahí en no comer, no es que me muero, que una cosa que a la mañana que me desespero, que si tengo que hacer un ayuno, pero yo sé lo que a mí me afecta y me puede llegar a quitar el tiempo con Dios. Cada uno sabe también, ¿no? Lo que le puede quitar el tiempo con Dios. Ya sea una serie, no sé, música, libros, qué sé yo, lo que sea. Que no es pecado, ¿no? Como decimos, el problema no es el objeto, el problema es el sujeto, somos nosotros, ¿sí? Yo no puedo ver una película de terror porque a mí me hace muy mal. De verdad me hace muy mal. Capaz que ustedes pueden ver y no tienen ningún problema. Pero tiene que ver con cada uno, con ser honestos con uno mismo, ¿no? Y con lo que realmente cultivamos. Yo la otra vez estaba escuchando y decían la importancia de cómo una serie impacta el cerebro. Con él estamos viendo hace 1000 años, ¿no? Porque es complicado ver una serie con mi marido, le voy a decir siempre también, aprovechar este momento que tengo. No, pero de verdad, ahora con el tema de los estudios y todo, es complicado. La quiero pronunciar bien, ¿cómo se llama? Peaky Blinders. ¿La dije bien? Bueno, es una basada en hechos reales y demás. No son largas, pero es como, tanto esas como otro tipo de películas, es como que vos te metés en la historia y el que es malo, el que es una persona que vos decís, este tipo tiene que estar preso, claro, vos empezás a ver su historia, su vida, que se enamora, ay, que la chica esté con él, ay, que no lo maten, y empezás a ponerte del lado del malo, ¿viste? Es como que, entiendo que todo es fantasía, pero en muchas series empezamos a ver cómo nos marcan ideologías. Hoy en día es muy común que en una serie veas, se pueda observar una situación homosexual. Es lo más común, una serie de la tele o una serie de una plataforma. Es como normal, como que si no está eso, no sé. Y un montón de cosas que se ven, Entonces digo, qué importante que sepamos esto, porque a veces lo sabemos, pero ahí está. Está lo que sabemos y está lo que sentimos, ¿sí? Ahora, ahí está. Entonces, por eso el salmista y también Pablo, ¿no? Nos habla de todos estos pasajes. Quiero decirles algo que si vos me decís, no sé, ¿qué es lo que me llevo hoy? Esto, necesitamos afianzar lo que sabemos por sobre lo que sentimos. Necesitamos afianzar lo que nosotros sabemos, lo que dice la ley de Dios, lo que sabemos que tiene que ser así, a lo que sentimos. Esta semana estuve hablando, la verdad que yo digo no es casualidad, ¿no? Con personas y me decían, yo sé que en realidad tengo que hacer esto, pero si hago esto, tengo miedo que pase esto. O sea, aparece el ego, mis inseguridades, mis temores, mis miedos. Yo sé que si voy para acá, esto es lo mejor que me puede pasar, porque esto es tóxico, esto no me está haciendo bien. Pero también sé, por el otro lado tengo miedo, aparece lo que siento, mi miedo, por experiencias que tuve, por traumas que tuve. No me va a volver a mirar, va a mirar a otra persona, ¿no? La iglesia, decir, no, para hoy, viste, unas facturitas a la mañana, hace mucho frío y no, me puede agarrar acá la garganta, me puede hacer mal. Yo me acuerdo cuando yo era más chica, como el tema mío respiratorio, yo decía, me duele la garganta, y era como que ya prácticamente de tanto decirlo me dolía. Y la excusa era, me duele la garganta, no voy a la iglesia, ¿no? Y decir, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? Que si me quedo, ¿qué puede pasar?
¿Qué pasa si me quedo? Después me arrepiento, me pongo mal y digo, ¿de qué me sirvió, no? Pero por otra cosa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que yo sé? Entonces, qué importante lo que sabemos por sobre lo que sentimos. Amén. Amén. Acá les había escrito, dice, la mente es el cerebro de operación de la vida humana y en la mente es donde libramos la batalla, ¿no? La importancia de poder desarrollar el carácter. Entonces, 1 Timoteo, esta creo que no la pasé, ¿no? ¿O sí? Ah, ¿la pasé? Fíjense, acá Pablo le da a Timoteo, nos da a nosotros, le dio también a Timoteo una palabra, y fíjense que él, cuando Pablo le da esta palabra, acá está, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y Timoteo en ese momento era una persona tímida, una persona con una personalidad un poco más introvertida, era joven, y donde Pablo lo manda a la iglesia de Éfeso, había, miren, todo lo que hay ahora y no sé, un montón de cosas. Muchísimas situaciones que vos decís, yo por mucho menos, chao, me di vuelta. Porque imagínense, joven, con un montón de cuestiones de personalidad, y Pablo le dice que tiene que llevar adelante esa iglesia, pero lo aconseja y le dice, ten cuidado de tu conducta y lo que enseñás, ¿no? Como diciendo, vos sabés, la palabra la enseñás, pero tenés cuidado también de lo que mostrás, ¿no? Porque es muy difícil en este tiempo poder tener ese carácter y mostrar, ¿no? Entonces, tened cuidado, perseverá. Ahora, fíjense que Timoteo podría haber estado tambaleando por la misión y ya Pablo se anticipó y le dijo, ten cuidado, perseverá en todo eso, ¿no? Estaba leyendo un poquito y en todos estos contextos que leí de los pasajes de Pablo, hay muchísimas herejías de iglesias que se quieren levantar con un montón de herejías y un montón de situaciones de libertinaje, de dejar la gracia por un lado, entonces decir, listo, soy salvo, cualquier similitud con la realidad, ¿no? Tengo a Cristo en mi corazón, listo, ya está, puedo hacer de mi vida lo que quiera. Después había otras personas, otros líderes también que querían seguir ciertas ideologías también, y eran líderes. Después había, además de la idolatría, había personas que hasta se llegó a decir que quizás vieron que Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, porque posiblemente había ahí líderes que lo menospreciaban porque era joven, ¿no? Y así un montón de situaciones que estaban viviendo, y Pablo lo manda ahí, ¿no? Y decir, perseverá. Vos perseverá, pese a todo, pese a lo que sea, vos perseverá. Yo sé que pasa esto, Pablo no es que niega lo que está pasando, él sabe lo que le está pasando, pero pese a eso, perseverá. Entonces, andemos en el espíritu y no en la carne, ¿sí? Para que haya mucho fruto. No en lo que nosotros decimos, sino en lo que Cristo dice en su palabra. Tratar de trabajar esto de poder vivir la vida en el espíritu. Y les repito, no es fácil, es un día a día, de minuto a minuto, ¿no? En nuestras vidas. Y esto a lo que nosotros queremos llevarlos y llevarnos también a nosotros mismos, ¿no? De poder trabajar en esto. Hablábamos con Lean hace un tiempo y queremos trabajarlo, y estuvimos un tiempo hablando en Casa de Gracia sobre el carácter. Y ustedes me pueden decir, pero yo ya sé, el carácter fundamental, y más para estos tiempos, pero tremendo. Entonces necesitamos, ustedes fíjense que si vamos a las redes sociales, muchas veces hablamos con Lean, y cuando vemos unas redes sociales decimos, por lo que publicó, esta persona, algo no está bien, porque por lo que publican, por lo que muestran, ¿no? Te das cuenta que hay algo que no está bien. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Cuidado de cuando uno escribimos en las redes, que está bárbaro, yo por ahí casi no escribo nada, pero tengamos cuidado de qué mostramos, qué decimos, en qué nos enganchamos, ¿no? Y para eso necesitamos cultivar, para que andemos en el espíritu y no andemos en la carne. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, resumiendo, tenemos dentro de nosotros, esto es espectacular, tenemos dentro
dentro de nosotros lo que nos permite obedecer al Señor, ¿qué es? El Espíritu Santo. Esto también estaba preparado, ¿eh? No, mentira. Pero también tenemos dentro de nosotros lo que nos permite que desobedecer, que es la carne. Entonces, ahí están los polos, ¿no? Que se chocan. Y ahora tenemos que decidir a quién le vamos a ceder el paso. Y esto es fácil, porque estos argumentos que siempre hablamos que tienen que ver con experiencias, con situaciones, y a veces hablo con personas y dicen, no, yo a la iglesia, ¿qué me voy a congregar? Olvídate, porque yo no necesito, si yo puedo escuchar la prédica en mi casa y no sabes cómo oro, hablo en lengua, predico, pero ¿para qué congregarme? ¿Para qué? ¿Escuchar una prédica en la semana? No, yo solamente escucho la prédica de acá del domingo, porque bueno, acá hay predicaciones, de allá José el otro día también, estamos todos así, ¿no? Bueno, yo escucho las predicaciones, o escucho, no sé, ¿para qué? ¿Qué necesidad que tengo? No, yo estoy bien, yo puedo, esto. Y digo, de la única manera que vamos a poder vivir todo lo que leímos, cultivando. ¿Vieron? Como el que, no sé a quiénes les gustan acá el jardín. Bueno, a mi papá le encanta el tema de las plantas, no sé, y las cuida, y yo a mí se me mueren todas, yo no sé. Miren que oro, no sé, hago de todo, pero no hay forma. Pero esto de estar ahí, cultivar, un granito a granito. Entonces digo, si el Señor nos quiere decir algo que voy a decir, yo ya sé todo esto. Cultivemos. No, la frase sería esta, que lo que sabemos no esté por sobre lo que sentimos. ¿Sí? Que lo que yo sé no esté por sobre lo que mis miedos, mis experiencias y todo, sino que a pesar de todo, caminemos y andemos en el Espíritu. Amén. Y fíjense qué importante cómo Timoteo afianzó lo que sabía, todo lo que Pablo le había enseñado y predicado, y no lo que él sentía, porque yo, olvídate, en el lugar de él, imagínense, encima joven, como yo, re joven, no, encima joven, digo, y en ese contexto tremendo, pero a pesar de la falta de convicciones que tenían muchos líderes en esa iglesia, Timoteo, y esto a mí me emociona porque digo, qué difícil, es tan fácil mantenernos cuando el contexto es tan lindo, pero digo, Timoteo sufrió el martirio, sí, porque se opuso a la adoración de la diosa Diana. Y dice la palabra que él se mantuvo firme, se mantuvo fiel hasta el final. Escuché una vez una palabra y escuchó a alguien que le dijo, pero tú persevera en lo que has aprendido. Pero si no aprendemos, si no escuchamos, ¿y qué escuchamos? ¿Nuestras voces? ¿Nuestra carne? ¿Nuestro pecado? ¿Nuestras blasfemias? ¿Nuestro orgullo? ¿Sí? ¿Escuchamos el consejo de aquellos que en realidad no tienen comunión con Dios? ¿O en realidad estamos escuchando lo que el Señor nos dice? Así que si hay algo que me gustaría que te puedas llevar es esto. Resumiendo, hace 5 horas que estoy diciendo resumiendo. Salmo por un lado, que nos dice, bienaventurado, sí, el hombre, ¿no? Que, vamos acá a ponerlo acá, ahí está. Dichoso el hombre, ahí está, sí, bienaventurado. Y que no se junta, que no se deja ceder, sino que en la ley del Señor medita. Pero por otro lado tenemos un problema. La carne, el espíritu, polos opuestos. ¿Y por qué? Porque hay argumentos, ¿sí? Que nos dicen en Corintios, tenemos argumentos que aparecen en nuestra cabeza que hay que someterlos constantemente al Señor. Pero ¿cuál es la fórmula? Andar en el espíritu y no en la carne. ¿Cómo? Tú persiste en lo que has aprendido, en lo que recibiste, en lo que escuchaste. Escuchemos palabra de Dios, seamos transformados. Yo no sé de qué tiene que ayunar tu carne, yo sé de lo que sí tiene que ayunar la mía, por así decirlo, ¿no? Y de lo que hoy podamos ser honestos con nosotros mismos. Porque en realidad nosotros nos complicamos solos, en realidad. Entonces, que el Señor, que el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo que está vivo, nos permita poder vivir en el Espíritu, andar